3 meses en la escuela de Juan. Segunda semana, sexto día. Lea Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Y dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a las fiestas. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Veamos. Tras pasar 2 días en la aldea de los samaritanos, Jesús regresa a Galilea, aunque solamente había hecho allí el milagro de las bodas de Caná. Los galileos le recibieron, pues algunos de ellos habían estado en Jerusalén para la fiesta y habían visto o escuchado lo que Jesús había hecho allá. Cuando estaba otra vez en Caná, vino a verle desde la vecina Capernaum un oficial del rey, es decir, de Herodes, cuyo hijo estaba a punto de morir, pidiéndole a Jesús que lo sanara. En lugar de ir a Capernaum, Jesús sencillamente le dijo al oficial que su hijo sanaría. Esto es lo que se implica en esa frase: tu hijo vive, es decir, tu hijo vivirá. El oficial creyó lo que Jesús le dijo y salió de regreso a su casa. Iba de camino cuando le llegó la noticia de que en efecto su hijo había sanado. Al preguntar la hora exacta de la mejoría, le dijeron que fue a las 7, exactamente la misma hora en que él había estado hablando con Jesús. Entonces se confirmó su fe y creyeron tanto él como su casa. Juan nos dice que esta fue la segunda señal que Jesús hizo en Galilea. La primera fue la de las bodas de Caná, mientras los otros evangelios le prestan mucha importancia al ministerio de Jesús en Galilea. Juan coloca buena parte de la acción en Galilea y en su capital, Jerusalén. El resultado es que en este evangelio se ve más claramente como la enemistad de los judíos, es decir, los israelitas de Judea contra Jesús, se debe en parte a los conflictos de los de Judea contra los galileos. Juzguemos. Note que el oficial del rey cree, por así decir, en 2 etapas o pasos. Primero, cree en lo que Jesús le dice, que su hijo va a sanar, y en base a esa promesa de Jesús sale de regreso a casa. Pero cuando le llega la noticia confirmando que en verdad Jesús ha realizado el milagro prometido, su fe se acrecienta. En cierto modo, es así que la fe crece y se desarrolla. Quien cree encuentra confirmación de su fe, y esa confirmación a su vez aumenta su fe. Quien se niega a creer en lo pequeño, esperando una gran prueba, posiblemente nunca la reciba. Esta es una
experiencia común de los creyentes. Los incrédulos siguen siéndolo porque no están dispuestos a tener siquiera un poco de fe hasta tanto no reciban confirmación absoluta. Pero la fe confirmada ya no es fe. Si para creer necesitamos pruebas, ya no estamos hablando de creer. Lo cierto es que la fe viene primero y la confirmación después, y no al revés, al menos no en la mayoría de los casos. Actuemos. Ore, ayúdame Señor a creer. No solo te pido que me des pruebas para creer, pero sí te pido que porque creo, aumentes y confirmes mi fe, y te pido lo mismo por las otras personas que hoy están estudiando este pasaje. Por Jesús, a quien hizo señales que en Caná de Galilea y sigue haciéndolas hoy. Amén.